¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, donde en esta ocasión, siendo miércoles santo, a lo mejor para que nos escuchen de manera diferida, ya será otro de estos días tan importantes en el mundo católico, no se diga dentro del cristianismo, y para aquellos quienes siguen con gran respeto la figura de Jesús, el Cristo, pues hablar de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y nos platicaba nuestro invitado de esta ocasión, es el catedrático Heriberto Vega, Villaseñor, quien está tanto en UDG, dando cátedra, y de igual manera en la Universidad Jesuita ITESO, pues que se va a basar en esta ocasión sobre el Evangelio de Lucas, que como ustedes recordarán, cada evangelio es distinto, trae pues ahora sí el sello o la personalidad de cada uno de quienes lo escribieron, y este evangelio la verdad es muy hermoso, y me recordaba antes de iniciar esta entrevista el propio Heriberto que va a culminar de una manera muy bella. Entonces vamos a hablar al respecto y le doy la más cordial bienvenida a Heriberto. Heriberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias Karina, pues un gusto estar aquí contigo Sí, y con el le doy público. la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Heriberto. Un gusto de poderte saludar. Pues, Heriberto, si gustas, iniciamos, no sin antes, si me permites comentar que estaremos regalando en esta ocasión para nuestras amigas y amigos que se anoten un libro, un cuadernillo muy interesante, precisamente de los jesuitas, titulado Cuando la música le canta a Dios, que incluye también un CD con 20 obras maestras de música sacra y religiosa de Occidente, de Sergio Padilla Moreno, autor, también quien en su momento fue colaborador de este programa, cuando era Tocando lo Divino. Muchísimas gracias, Sergio, por este presente, y pues así hacemos este regalo que nos va a ayudar mucho pues con este tema, la verdad, a meternos más en este misticismo. Entonces no duden en anotarse, por favor, en las redes sociales de Guanatos FM, Facebook y YouTube, también las de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube, en vivo, ahorita que estamos, y también a 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 de Guanatos FM. Pues siendo así, Heriberto, pues si gustas, comenzamos con este importante tema. Bueno, tener en cuenta, vamos a iniciar pues, le decía a Karina que vamos a tomar el Evangelio de Lucas porque en la liturgia cristiana católica hay 3 ciclos, ¿verdad? El ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ahora estamos en el ciclo C y normalmente a lo largo del año, lo que se llama el tiempo ordinario, los domingos del tiempo ordinario, se va leyendo el Evangelio de Lucas. Por eso es que tomaríamos en esta ocasión como referencia el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y para las personas que luego nos preguntan como dónde están las fuentes, ¿verdad? De dónde estamos basándonos para hablar, pues estamos tomando textos particularmente de Juan Mateos y de Luis Alonso Shekel, ¿no? Eruditos pues de la Biblia y que han escrito, particularmente hicieron una versión de la Biblia, una traducción muy interesante que le llamaron Nueva Biblia, ¿verdad? Pues, es una manera de llamarla, pero Sí. digamos que hay que ver a los autores. Ahí hay otros autores muy interesantes como Camacho, Ríos, Barreto, ¿no? Que son personas, los que están en el campo bíblico, pues los identificarán, ¿verdad? Bueno, Sí. a él y a Hermann Hendricks, que escribe un texto muy interesante sobre los relatos de la pasión, ¿verdad? Son las dos grandes fuentes, ¿verdad? El texto tal cual, el Evangelio con esos comentarios de Juan Mateos y Shekel y de Hermann Hendricks, ¿no? Para las personas que quieran verlo. Bueno, sobre eso entonces recordar que los evangelios pues se dividen, digamos, en dos grandes partes, ¿verdad? Los evangelios que llamamos sinópticos, como cuando decimos hacer un cuadro sinóptico, que es un cuadro donde podemos ver de un vistazo todo, y Sí. luego el Evangelio de Juan, ¿no? Que tiene otra lógica. En los evangelios sinópticos, entonces tenemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas. Y hasta donde sabemos por los estudios, pues la primera composición
que recoge relatos antiguos, obviamente, y seguramente algunos textos previos, es el Evangelio de Marcos. Y sobre el Evangelio de Marcos, pues se apoyan tanto Mateo como Lucas, que a su vez tienen sus fuentes propias y sus composiciones, ¿verdad? Entonces Lucas está apoyado básicamente en el relato de Marcos, ¿verdad? Y algunas fuentes propias, ¿verdad? Que él adquiere. Ahora, estos relatos de la pasión, todo lo que describe, es pasión quiere decir sufrimiento, ¿verdad? De ahí viene pasión, sufrimiento, ese sufrimiento de Jesús, que es estos últimos momentos, pues los relatos, ahí es muy interesante porque si vemos los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, a pesar de esta idea sinóptica de que se parecen mucho, que en un esquema son muy parecidos, cuando se escribe todo lo previo a la pasión, pues hay diferencias, hay cosas que están acomodadas en orden distinto. Como digo, como cada uno tiene sus fuentes, pues entonces hay elementos que a veces no están en otro o están en otra circunstancia. Pero en el caso particular de la pasión, de este periodo, hay una coincidencia muy clara en los tres. Es decir, a partir del prendimiento de Jesús, estos cuatro evangelios, y ahí los cuatro, ahí Juan también se alinea. Esa es la única parte donde coinciden realmente también Juan, que ya saben que él va por su camino. La vez pasada hablamos un poco más del Evangelio de Juan, ahora estamos con Lucas, pero en eso los cuatro se alinean en que hay un prendimiento de Jesús, luego que hay una aparición ante el sumo sacerdote, luego una aparición, digamos, frente al gobernador romano, al procurador romano. Sí. La elección, esta elección de Barrabás, ¿se acuerdan? Que lo ponen, escogen a quién, a Barrabás o a Jesús, ¿verdad? Sí. Y luego la crucifixión y muerte, crucifixión, muerte y sepultura. En eso coinciden los cuatro, eso es muy interesante. Ya luego hay algunas cosas que se añaden en algunos, que es, por ejemplo, lo de la conspiración, cuando hablan sobre Judas, ¿verdad? El que lo va a traicionar. Una muy interesante, muy bonita también es la unción de Betania, que es el lunes santo, se lee ese evangelio, que curiosamente aquí en Santa Anita le llaman el lunes santo el día del chiqueo, ¿no? Y ese chiqueo yo anduve un poco rastreando y me parece que está Sí. más ligado a la liturgia. Si se acuerdan, Jesús va a Betania, donde está Marta, María y Lázaro, aquel que resucitó, y le ofrecen una cena, ¿no? Se ve que ahí era un lugar de remanso, de chiqueo, tal cual, para Jesús, Ah, y ya. que María le derrama el perfume en los pies, ¿no? Le unge los pies con el perfume. Entonces aquí, a partir, entiendo, de este evento litúrgico, le llaman el día del chiqueo. Y aquí en el pueblo, por ejemplo, venden mucha fruta, ¿verdad? Es una venta de fruta y de empanadas, es como una anticipación, ¿no? Tal cual de chiqueo. Pero bueno, entonces está la unción de Betania, luego está la traición de Judas, que se añade a esto que ya decíamos, estos ejes. Luego Sí. lo que se llamaría la preparación de la Pascua, que es toda la parte de la cena, obviamente la última cena, la preparación, la última cena, y luego la agonía de Getsemaní. Estos se añaden, pero la base, como decíamos, es la misma. Entonces está el prendimiento, la presencia ante el sacerdote, la presencia ante el procurador, la elección de Barrabás, crucifixión, muerte y sepultura. Bueno, Lucas sigue esa misma estructura también. Eh, Lucas es un evangelista que escribe, obviamente, entendemos que es posterior a Marcos, pues Dios se basa en él. Se puede calcular, ya saben que en esto luego no es tan fácil, que el texto fue escrito más o menos hacia el año 80 después de Cristo, ya cuando se pone el relato, aunque algunos a veces sugieren que podría ser antes, pero más o menos el consenso es hacia el año 80. Ujú. Y Lucas divide todo el Evangelio en 7 partes, ¿no? En esas 7 partes, la séptima es la que tiene que ver con ese proceso de Pascua, que es pasión, muerte, resurrección, y él culmina no solo en la resurrección, sino lo que decía Karina, en la ascensión, ¿verdad? Es el Así. único evangelista que pone ese relato de la ascensión de Jesús. Bueno, solo para decirlo así muy rápido, la primera sección, para entender, ¿no? Cuál es el esquema de Juan, y por ahí vamos a ver qué es lo que está resaltando de manera particular. La primera sección de Juan, que son los 2 primeros capítulos, habla de esta relación entre Juan y Jesús. ¿Se acuerdan que incluso la anunciación, que aparece muy fuerte en Lucas, María va
a ver a su prima Isabel. Y ahí Sí, dice que el niño brinca en su seno, ¿verdad? Pues ahí está, Juan y Jesús, ahí están en relación, ¿verdad? Luego vuelven a aparecer Juan y Jesús, pero referidos a la misión, cuando viene esta parte del bautismo. Y de alguna manera que Juan pregunta, ¿y quién es él? ¿Ah? Es el Mesías, y bueno, ya le responde y aclara y precisa muy bien la diferencia entre los dos. O sea, han estado juntos, pero hay diferencias. claro. Luego viene todo un periodo entre el capítulo 5 y 6 donde Jesús hace un llamado, digamos, al Israel histórico, al Israel que estaba ahí, para decirles, pues ya está el Mesías, ya son los tiempos nuevos, este es el reino, y donde obtiene más bien una respuesta muy limitada y a veces hasta de rechazo, y entonces se vuelca, o sea, hace como un giro, y entonces Jesús habla ya del Israel mesiánico, ¿verdad? Y es cuando elige a los 12, es cuando ya está planteando, entonces, pues el Israel histórico no le hace caso, no responde, pues va a generar una alternativa, que llamaríamos el Israel mesiánico, ¿verdad? Esta nueva forma, que sería como las bases para lo que después fue el cristianismo, ¿verdad? Luego la sección, diríamos 5, es todo este camino hacia Jerusalén, que es toda la formación de los discípulos. Ahí Jerusalén, fíjense que va a ser un lugar muy importante, un lugar teológico, llamaríamos, ¿verdad? Es un referente teológico, van hacia Sí, Jerusalén. Luego la sección 6 sería la enseñanza y la controversia en el templo, o sea, ahí Jesús se enfrenta directamente al, a la forma de organización judía propiamente, o sea, al sacerdocio, a toda esta línea de la pureza excluyente, se enfrenta directamente a la institución, y la consecuencia de eso, pues es la pasión, muerte, resurrección, ascensión, ¿verdad? Particularmente la pasión, muerte, ¿verdad? Es decir, no es como a veces se dice solamente como deseo de Dios o que el Padre lo envió. No, 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 pues es una consecuencia de haber cuestionado el sistema. O sea, realmente cuestionó el centro del sistema judío, y por esta lógica excluyente y exclusivista, por otro lado, y entonces eso no gustó nada. Por eso primero lo presentan frente al sumo sacerdote. Y luego el sumo sacerdote lo va a llevar al procurador romano y luego ya se desencadena lo demás, ¿no? Entonces, estas son las 7 secciones. Como digo, la que nos vamos a concentrar es la séptima, y sí, tener en cuenta, como les decía ahorita, algunos elementos importantes. Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, en términos teológicos, diríamos como es un punto focal, ¿verdad? Es un punto importante. Varias de las acciones que se narran en el Evangelio terminan en Jerusalén. En la infancia, ¿se acuerdan que va a Jerusalén y regresa, y que se queda en Jerusalén y que lo van a buscar y regresa? Jerusalén es un lugar importante también de la infancia, y también cuando eh, el otro es en las tentaciones, si se acuerdan, que al final lo lleva al templo, ¿no? A la parte más alta del templo de sí, Jerusalén, ¿no? Y la otra es en la vida pública, como ya veíamos ahora. En la vida pública culmina en Jerusalén. Y ahí es donde ese cuestionamiento tan fuerte, particularmente en el templo, pues va a desencadenar todo el proceso del prendimiento, la tortura, pues esa es la tortura, y luego la crucifixión, ¿verdad? Y luego de Jerusalén, ya en la ascensión, es de Jerusalén y a todas las naciones, ¿no? Ese es lo más bonito, ¿no? Es el lanzamiento hacia todo lo demás. Bueno, Jerusalén entonces es un lugar teológico en el Evangelio de Lucas, lo llamamos así, ¿ve? Ahí hay que detectarlo como un símbolo importante. Luego está, cuáles serían las actitudes del discípulo, y en la pasión, en el relato, ahí se van a destacar más. Digamos que la primera actitud central es el amor al prójimo, ¿no? No es tanto la observancia formalista de la ley, sino el amor al prójimo, ¿no? Con aquella vez que le decían, ¿quién es mi prójimo?, ¿verdad? Y ya les cuenta aquel relato, ¿verdad? Del hombre que bajaba y que lo maltrataron, y que pasó el sacerdote, y que pasó el escriba, y que nadie lo peló, y que pasó aquel samaritano, y es el que se hace cargo de él. Pues el prójimo entonces no es un concepto legal, sino el prójimo se crea en la relación. O sea, el prójimo es el que yo hago prójimo. Prójimo es el que hago próximo, ¿no? Prójimo es también próximo, al que yo me acerco en su necesidad y apoyando en esa necesidad. Entonces,
esta actitud central de acercarse, de hacer prójimo, en el fondo es servir. ¿Y servir a quién? Al que está en más necesidad, al más marginado, al más pobre. Esa es la actitud del discípulo. Y esto motivado obviamente por el amor, ¿no? El amor que recibe de la comunidad, del amor al prójimo, del amor de Dios. Y entonces este amor y servicio se convierte en la comunidad de Lucas y digamos, todo el proceso del sufrimiento, de la pasión de Jesús es poner de manifiesto este amor y servicio y que no se saca de ese amor y servicio. Y esta es la mayor grandeza, ¿no? La capacidad de amar y de servir. Fíjense que eso también lo toman los jesuitas mucho, ¿no? En todo amar y servir. Justo es Sí, eso. Es el Evangelio de Lucas. Y ese amor y servicio es lo que da la grandeza y es la única autoridad en el reino. El reino pensado como la nueva sociedad humana que está implantando, tratando de construir Jesús. ¿Ah? Y mediante este amor y servicio es cuando el discípulo pues puede entrar en esta nueva relación con Dios y es cuando lo puede llamar Padre. O sea, es hijo del Padre, pues aquel que se mueve en la misma dinámica del Padre, en el amor y el servicio, y entonces puede tener plena confianza en Dios, ¿verdad? ¿Quién confía? Pues el que está metido ahí. ¿Cuáles son? Ahora también ahí hay dos obstáculos, ¿verdad? Muy grandes que todo el Evangelio va a estar haciendo mucho hincapié. El primero es lo que llamaríamos la conciencia pagada de sí mismo, que se refleja con aquella oración que hace el fariseo en el templo y que dice, si se acuerdan, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, bandidos, infieles, lo que sea. Pues esa es una conciencia pagada de sí misma, ¿verdad? Diríamos es una soberbia, pues se llama fariseísmo, es hipócrita. No hay nadie que no metamos la pata. O sea, todos metemos la pata, ¿verdad? Entonces te doy gracias porque puedo volver a empezar. Ese sería el dar gracias. Te doy gracias porque soy un pecador y entonces en ese ser pecador, pues estoy en un camino, en un proceso. No es hacerse gusano ni nada, sino reconocer lo que diría Teresa de Jesús. La humildad es claro. la verdad, tal cual. ¿Ah? Pero ese es un obstáculo. La conciencia apagada de sí misma, lo que diríamos el fariseísmo, ¿verdad? Tal cual, la hipocresía. Y el otro gran obstáculo que va a mostrar el Evangelio de Lucas es la riqueza. Y la riqueza la va a presentar como el gran rival de Dios, ya desde las tentaciones. Estaba ahí, te daré todo eso, ¿ah? Todo eso es mío, te lo daré. Bueno, fíjate, ahí está diciendo que la riqueza y grandeza, ¿quién se la estaba ofreciendo? Pues el tentador. Así es. ¿Ah? Bueno, entonces, la riqueza, rival de Dios y que es injusta, pues en un término muy básico, digamos, el mundo es finito, no es infinito. O sea, no hay más que lo que hay y solo lo que hay, diríamos, ¿verdad? Entonces, si alguien, es como la gran cobija, si quieres, ¿verdad? Y si alguien tiene más cobija, pues no es que le inventó ni creó nueva cobija. Pues, o sea, si alguien tiene más cobija es que le quitó a otro. Claro. No hay más, ¿no? Pues es en esta lógica, ¿verdad? Que lo está viendo Lucas. Y obviamente la continua tentación, el dinero, la riqueza, lo que hace es volverse en una continua tentación que lo que logra es que uno sea sordo a la voz de Dios. Que la voz de Dios le va a estar llamando del Padre al amor y al servicio, que ya decía, que resalta mucho Lucas. Por lo tanto, la exigencia del discípulo, pues la primera es esa renuncia al dinero. ¿Ah? Ya en los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación con el Evangelio de Lucas, vemos cómo en esta primera formación de la comunidad, una de las cosas más mal vistas, más penadas, es la gente que no está dispuesta a compartir sus bienes, a renunciar a la riqueza. ¿No? Entonces, esta exigencia pues es renunciar al dinero para obtener la verdadera felicidad, ¿verdad? Va en ese sentido. Eh, no es el acumular cosas, sino el tener pues lo necesario y honesto, diría un maestro mío, ¿verdad? Ya fallecido, don Salvador Torres López, pues lo necesario y honesto y entonces poder estar en disposición de compartir. ¿Verdad? Y el otro elemento importante también es la insistencia en la oración. O sea, la oración de Jesús siempre aparece antes de la toma de decisiones importantes. Y esta es otra línea que Lucas pone bien. Incluso en el mismo relato de la pasión vemos esta oración en Getsemaní, en el huerto de los olivos. Y ya después de esta oración Jesús no va para atrás, o sea, va para adelante sin detenerse en nada. ¿Verdad? Bueno, este sería como el contexto para entender este relato de la pasión
en Lucas, ¿verdad? Estos son claves importantísimas para poderlas, digamos, valorar. ¿Ah? Pues esa sería como esta primera parte de como el contexto tal cual, ¿no? Gracias, Heriberto. Sí, pues adelante, que pudiésemos entender, aunque bueno, ya por todos es sabido, cómo se desarrolló esta pasión, muerte y resurrección de Cristo, pero a lo mejor resolver algunos planteamientos, Heriberto, si fuera Claro. tan amable, pensar, estoy hablando en voz alta, pero yo creo que algunos nos lo preguntamos, ¿por qué decidió morir en la cruz? Es decir, no había otra opción, otra manera de llevar su mensaje de amor, de salvación. Esa yo creo que sería un planteamiento muy importante. Si como hombre sufrió, aunque como hijo de Dios ya sabía a lo que iba, y ahí por ahí incluso, ahora sí que te estoy diciendo todas las preguntas en voz alta, espero no bombardearte. Hay versiones que aseguran que ya estaba casi puesto de acuerdo con Judas, de hacer esta situación de que lo entregara, para demostrar todavía aún más, aunque a Judas se le ve como el gran traidor, situaciones como esas, cómo es que los judíos, sigo hablando en voz alta, digo, cómo es que los apóstoles, perdón, huyen, tienen miedo, Pedro lo llega a negar 3 veces, canta el gallo cuando él le había dicho a Jesús que nunca lo iba a negar ni a renegar de él, cómo las mujeres salen adelante y son las primeras que lo ven resucitado. O sea, son cosas que vienen a la mente, el hecho de que tanto sufrió en la cruz, al recordar pues toda esta lectura, son ideas, son pensamientos, y cómo a veces nos quedamos solamente con la idea de que Jesús murió en la cruz, y ahí, incluso pues nuestro símbolo del cristianismo es esa cruz, esa crucifixión, pero no quedarnos con eso. Entonces, no sé, espero no haberte bombardeado con tantas ideas, Heriberto, pero bueno, esto con la idea con base a este evangelio en el que vamos a reflexionar el día de hoy, poder entender todos estos aspectos para, ya sea si somos practicantes de catolicismo, pues entenderlo mejor, poder vivir mejor estos días, entenderlos de una mejor manera, su contexto, su significado, que va más allá de esa muerte de cruz. Y el hecho también aunque era hijo de Dios, pues esa humanidad del propio Jesús. Bueno, varias cosas. Entonces, lo primero es tener en cuenta que la fe cristiana, lo que habla es un hombre verdadero, ¿no? Dios y hombre verdadero, como decimos en el credo. Entonces, no es una cosa que se superponga, bueno, se sobrepone, pero no es como apariencia de hombre, no, o sea, hombre, ¿no? Hombre verdadero, verdadero. Significa que tiene miedo, tiene angustia, no sabe todo lo que va a pasar. Es decir, pues nosotros sabemos lo que va a pasar en términos muy prácticos y muy previsibles. Pues claro, si yo tengo propensión a la diabetes, porque mi familia tiene diabetes, y me la paso comiendo dulces y dulces y dulces, pues lo más seguro es que me va a despertar la diabetes, ¿no? Si yo vengo de una familia más o menos, digamos, alcohólicos, ¿verdad? Que hay antecedentes alcohólicos, y yo me dedico a tomar, pues seguramente se va a desarrollar un alcoholismo. Si yo me pongo a criticar duramente y abiertamente a la institución en la que estoy trabajando, pues seguramente voy a ser incómodo para esa institución. Claro. Y seguramente esa institución pues va a buscar la manera amable o no amable de decirme vaya Dios, ¿verdad? Hasta ahí llegaste. En ese sentido, pues sí se puede prever. O sea, si yo me pongo a hacer ciertas cosas, pues más o menos estoy trazando la ruta de lo que voy a obtener. Si yo me dedico pues lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con las madres buscadoras. Digo que es una labor hasta noble,
necesaria, triste en el sentido de que debería ser el Estado, pero bueno, que lo hacen las madres buscadoras o nosotros que atendemos a migrantes. Bueno, pues ya sabemos que en algún momento alguien se va a incomodar, alguien que está beneficiándose de este maltrato de la gente, de las desapariciones, del tráfico de personas, pues tú vas a tocar ciertos intereses. Ahí está el dinero, ahí está el asunto de la riqueza, porque en el fondo todo eso es riqueza. Todo eso es en el fondo un negocio, ¿no? En realidad. Entonces, si tú tocas, y particularmente eso es así, por eso decíamos que el dinero se vuelve en el Evangelio de Lucas como el enemigo de Dios, el rival de Dios, ¿no? Porque entonces lo pones como Dios, en lugar de Dios. Ese es lo que está señalando el Evangelio y todos los evangelios en general, pero Lucas lo resalta de manera muy particular. Su verdadero Dios es el dinero. Entonces, cuando tú tocas esos intereses, pues claro que estás de alguna manera anticipando tu futuro. Pues sí, te van a cuestionar, te van a perseguir. Eh, entonces, en el caso de Jesús, piensa en una sociedad montada sobre esta idea del templo, sobre este concepto de pureza particularmente, montado sobre un cierto cumplimiento, por eso es que Lucas va a romper con esa, por eso dice, no es el cumplimiento formal, sino lo central es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo está por encima de cualquier formalismo. ¿Cómo amar al prójimo? Pues no hay límites, no hay formas, es como sea, ¿no? Amar sin límites, más bien. Claro. Entonces, Jesús se enfrenta a ese modelo que es excluyente, que hace que algunos queden como puros y otros como marginales o no puros, y entonces esos no puros resulta que son los enfermos, los pobres, los que hacen ciertos trabajos, y Jesús son los con los que convive y se da cuenta que esta concepción de Dios como Padre, pues no cabe con esa concepción de unos puros y otros impuros. Por eso todo el mensaje de él es, pues no son los sanos los que necesitan el perdón, sino el pecador. O sea, ¿a quién se acerca? Pues al que está necesitado, y no porque tuvo ni siquiera un acto de contrición, ni dolor de sus pecados, ni nada, sino porque está en necesidad. Entonces, ese enfrentamiento de Jesús con ese sistema, pues le va a ocasionar la persecución, que aparece claramente ya en el Evangelio de Lucas lo dice desde que empieza este relato, cuando dice, se acercaba la fiesta de los ácimos llamada la Pascua, los sumos sacerdotes, el capítulo 22, y los letrados andaban buscando la manera de darle muerte, pues tenían miedo del pueblo. ¿Mm? O sea, ya tenían la decisión de matarlo. Estaban buscando la manera. Claro, los cuestionó, los dejó en ridículo, les tumbó toda su lógica de poder. Eso es lo que lleva a Jesús a la muerte. Ahora, la muerte en cruz, pues era la muerte de los malhechores de la época. Era la muerte que los romanos aplicaban a los malhechores como una forma, pues, de un castigo, como diríamos ahora, la inyección letal o la silla eléctrica, ¿verdad? Ese sería como el tipo de castigo mayor, ¿verdad? La pena de muerte, pero aparte la muerte en la cruz, que significa asfixiarse. O sea, no es nada más, a veces ponen las imágenes de Jesús como que estuviera ahí bien a gusto, pero no. O sea, No. realmente es que te cuelgas, está colgado todo, y entonces se comprimen los pulmones, entonces hay una asfixia, es una muerte lenta, es una muerte Dolorosa. dura, una muerte dolorosa, y entonces por eso es que aplicaban esa a lo que consideraban los malhechores, lo del peor castigo. Así es. Y previo, pues obviamente la tortura. Esa es la razón que lleva a la muerte de Jesús, o sea, no es, por eso decía, no es como que el Padre, pues Dios, qué Padre tan gacho, ¿verdad? El Padre lo entregó, ¿verdad? Pues qué mal Padre es ese, pues no, no lo entregó, el Padre no querría que mataran a su hijo, ningún padre quiere que maten a su hijo. Luego a veces hasta entramos en controversia cuando, pues, las mamás de personas que sabemos que cometieron delitos y demás, pues los están defendiendo, pues así son los padres. No desean el mal de su hijo. Pueden ser más o menos honestos si quieres, pero no desean el mal a su hijo. Ningún padre desea el mal a su hijo, ¿no? Entonces el Padre de Dios tampoco lo desea, pero no puede operar en contra de estas decisiones humanas y de ese sistema. Es decir, no es
el Dios mago. ¿Verdad? Es un Dios que respeta la libertad. Si dice que respeta la libertad humana, la respeta de a de veras, no es de fantasía. ¿Con quién opera? Con el más pobre, pero en el caso de Jesús, bueno, la decisión fue clara y ahí se mantuvo, sufrió, sufrió. No sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a pasar, ¿no? Sabía que lo iban a perseguir y que en un momento dado no se le iban a perdonar, le iban a llevar hasta las últimas consecuencias, hasta ahí. Y claro, ¿qué vale es la actitud de Jesús? Pues es la que señala el Evangelio de Lucas, amor y servicio hasta el final. Entonces la muerte en cruz es amor y servicio hasta el final. Sí. Eso significa, no me echo Wow. para atrás, porque es un poco, lo vemos, por ejemplo, en otros personajes, Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates lo condenan a muerte, ¿no? A morir envenenado. Y Sí, entonces le dicen los amigos, escápate, ¿verdad? Aquí te hacemos como que no pasó nada, que quién sabe qué, y te escapas, y total, ahí medio decimos que ya se murió, y bueno, total, pero tú te escapas, y dices, pues no, ¿qué voy a ganar con eso? O sea, voy a echar por tierra todo por aquello por lo que luché, todo aquello que estuve anunciando, pues no. Y es lo mismo de Jesús, se mantiene firme hasta el final. Esa actitud de amor y servicio, de entrega, de renuncia, digamos, a la riqueza y al poder, pues se mantiene hasta el final. Incluso por eso a los discípulos les va a costar mucho trabajo entenderlo, no es como que a la primera, pues el relato te lo pone así, más o menos rapidito, pero hubo un proceso, por eso tenían miedo, o sea, porque de ahí se desataba la persecución, o sea, vean todos los que son líderes de movimientos de críticos, pues luego los matan a los que son líderes y luego van sobre los discípulos también, sobre los seguidores. O sea, el miedo de ellos no es infundado, saben que los están buscando. Por eso la acusación que le van haciendo a Pedro, pues lo hace tambalear, ¿no? Ah, tú andabas con ellos. Sí, no, yo no, sí andabas, sí, ya te vimos, ya te hablas igual que ellos. No, yo no era, pues es el miedo. Ahora Jesús en ese sentido, pues ya ahora sí que se mantiene firme, firme, y es lo que está, digamos, marcando aquí Lucas. O sea, es una preparación, la preparación, pues es este último encuentro que tiene con ellos, donde incluso en la misma cena anuncia la traición, cuando decía en el relato de Lucas, no, este es mi cuerpo, pero miren, la mano del que me entrega está a la mesa conmigo. O sea, bueno, pues ¿por qué? Porque en la vida humana hay gente que considera que a veces, esa sería una interpretación sobre este Judas, pues hay sí, gente que dice, pues no es como yo quería, como que hay que apurar las cosas, a ver si ahí se da, o la tentación del dinero. O sea, se dice que le dieron las 30 monedas, ¿no? O sea, fíjense, están los dos elementos que en el Evangelio de Lucas dicen que estorban, ¿no? El obstáculo. Los dos obstáculos es esa conciencia apagada de sí, yo tengo la razón, yo sé cómo debe hacerse las cosas, ¿no? Y no soy como los demás. Acuérdense que ahí Lucas lo ponen como el que decía que estaba preocupado por los pobres, ¿no? En esta cosa del chiqueo era el que decía, pero ¿por qué se derramó ese perfume? Se podía haber gastado más dinero y dárselo. Pues es eso, ¿ah? Es como yo sé lo que debe hacerse, no así, ¿ah? No, es te doy correcto. gracias porque no soy como ella, diría, tal cual, ¿no? Casi. Y la otra, pues es la riqueza. Bueno, Jesús anuncia la traición desde ahí. eh, y luego, cuando habla, pues, de la promesa, ¿te acuerdas? Luego se ponen a pelear, dice Lucas, ahí está, ¿no? ¿Quién era el mayor entre ellos? ¿Quién era el más grande? Y les pone un sopapo, ¿verdad? Cuando les dice, el más grande entre ustedes, igual es el más joven. Y el que dirige al que sirve está amor y servicio. Esa es la grandeza del reino, el amor y el servicio. Ya, fíjese, todavía hasta el final le sigue dando lecciones. Todavía. No entendieron nada, ¿verdad? Y bueno, a Pedrito mismo, ¿verdad? Cuando le dice eso y Pedrito pues luego cae en la cuenta pues de que metió la pata, pero le sirve. O sea, eso es muy importante, ¿eh? Que Pedro finalmente dice, pues sí, no era tan fuerte como pensaba y a lo mejor ese es también una lección para nosotros, ¿no? Ese es romper esa conciencia apagada de sí mismo y saber que somos en ese sentido caminantes frágiles, como luego vamos a ver el relato de los de Maús, ¿ah? Que eso también lo pone Lucas.
estos de Maús que estaban cegados y estaban encerrados ahí en su tristeza, y en esa tristeza no se dan cuenta que el que va caminando con ellos es Jesús, ¿ya? Pero bueno, finalmente se dan cuenta que es en ese camino. Entonces ya cuando está en ese camino, digo, Jesús no se sale de ahí. La oración en el Monte de los Olivos, pues dice, ¿se acuerdan? Se dirigió como costumbre al Monte de los Olivos, allá se puso a rezar y el rezo de Jesús es también muy interesante. Padre, si quieres, aparte de mí este trago. Sin embargo, que no se realice mi designio sino el tuyo, en el sentido de no trastocar las cosas, eso sería. No es que Dios me resuelva mágicamente las cosas, ese sería el Dios cambalachero, ¿verdad? Pues no, o sea, está diciendo, ¿quién es el Padre? Pues el que acompaña al que sufre también. ¿Dónde estaba el Padre en la muerte de Jesús? Pues acompañando el sufrimiento. ¿Dónde estaba María? Pues acompañando al que sufre, porque hay cosas donde ya no puedes hacer más porque el sistema que hemos construido, ese es el que genera la muerte, no es un asunto de Dios, es una construcción nuestra, humana. Sí. Y bueno, dice que se levanta de la oración, ¿dónde estaban los discípulos? Los encuentra dormidos, o sea, todavía no entendieron nada. Dice por la tristeza y luego les dice, pues con que durmiendo, levántense y pidan no ceder a la tentación. O sea, le sigue repitiendo otra vez. ¿Ah? Y ya cuando aparece Judas, lo entrega con aquel beso, ¿no? ¿Se acuerdan? El beso era esta forma de shalom, de saludo entre los pueblos de Oriente. Y entonces ya les dice, pues este reproche que les hace Jesús es muy interesante, ¿no? Han salido con machetes y palos como a casa de un bandido, mientras a diario estaba en el templo con ustedes y no me pusieron las manos encima. Pero esta es su hora, la del poder de las tinieblas, ¿no? Nosotros creamos sistemas que se vuelven estructuralmente violentos. Y ese es el reto que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Cómo cambiamos las estructuras del mal? ¿Cómo cambiamos estas tendencias que hemos ido construyendo de violencia, de mal, de secuestros, de desapariciones, de maltrato al prójimo? Pues ¿cómo? Con amor y servicio. Justo es al revés, ¿no? Ahí Lucas nos lo está diciendo muy claramente. Luego el diálogo con Jesús, con el consejo, ¿se acuerdan? Con el Sanedrín, que no, pues ya estaban decididos, ya lo vimos desde el inicio. Estaban buscando la manera de matarlo, no estaban a ver si se dejaban convencer o se escuchaban, nada. Y entonces lo que hacen, por ejemplo, con Pilato, pues es lo que diríamos ahora hacerle manita de puerco, ¿no? Pilato se está dudando y como que dice, pues no encuentro nada, ¿verdad? Y dice que estaba Herodes y se lo manda a Herodes, pero pues Jesús ni peló a Herodes, ¿verdad? Ni siquiera. O sea, no le reconoció ninguna autoridad, ¿verdad? Y entonces, curiosamente, dice al final, aquel día se hicieron amigos Herodes y Pilato, que antes estaban enemistados. Eso es muy interesante. Porque, ¿qué pasa? Que los poderosos se reconcilian a costa de la dignidad de un ser humano, Sí, sí. ¿no? Y ahí nos está mostrando toda esa estructura del mal, que es la que lo mata. No es deseo del Padre, no es voluntad del Padre, es la estructura del mal. Es el sentirse cuestionada, el sentirse desvalidada, ¿no? Vamos a decir por Jesús, esa estructura de separación de buenos, malos, de puros, impuros, como Dios inaccesible, pues esa es la que no. Y luego viene la crucifixión. Pues ahí el mensaje, todavía todo este diálogo que se da ahí, ¿verdad? Donde le dicen que si eres el rey de los judíos, sálvate, le ponen el letrero, eres el rey de los judíos, el malhechor aquel, ¿se acuerdan de Dimas y Gestas, no? Este relato que luego le pusieron nombre a estos dos, que le decían, ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros, ¿verdad? Y el otro le reprocha, ¿verdad? El otro bandido que estaba ahí al lado, le dice, pues y tú sufriendo la misma pena, ¿no tienes siquiera temor de Dios? Además, para nosotros es justa, nos da nuestro merecido. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. O sea, fíjate, el mismo malhechor lo reconoce. Lo que no pueden reconocer los demás, el malhechor es un poco todas estas paradojas que va poniendo Lucas. Es el samaritano el que hace el prójimo. Es el malhechor el que reconoce a Jesús, ¿no? Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Y la respuesta, pues, tan
digamos, esperanzadora de Jesús, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues ya viene toda esta, la muerte de Jesús, la sepultura y luego la resurrección, como ya decías, donde quienes aparecen son las mujeres, ¿verdad? Los hombres quedaron ahí escondidos, ¿verdad? Todos temerosos, y llegan María Magdalena, Juana y María la de Santiago en el relato de Lucas, y pues fíjense, ellas les decían a los apóstoles, dice, pero ellos tomaron sus palabras por delirio y se negaban a creerlas. O sea, ellas se dieron cuenta de qué se trataba y a aquellos todavía les costó mucho trabajo, ¿verdad? Hasta que Pedro se levanta y va corriendo, ¿no? En el relato, y entonces se da cuenta que pues él vio solo las vendas, no vio más, y se volvió extrañado, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Y luego viene el relato de los de Emaús, que es muy bonito el relato que pone Lucas, pues de estos discípulos que iban todos desesperanzados, y en ese estar en camino, que eso es digamos como este asunto teológico, estar en camino, pues se encuentran a Jesús. Y todo el relato de Emaús es como la Biblia, no es como una misa, es como una liturgia, donde empieza reconociendo las cosas que pasaron, casi como la parte de reconocer que algo no funcionó bien, luego las lecturas, porque Jesús le recuerda, ¿no? En los textos de las Escrituras todo lo que hablaba sobre él, y luego viene propiamente la parte eucarística, que parte el pan, y ahí es cuando se dan cuenta que él está ahí. O sea, el relato de Maús es todo un relato síntesis, ¿no? De la vida de Jesús, ¿no? Todavía una lección más para los discípulos. Luego, cuando se les vuelve a presentar también en estas apariciones, ¿verdad? Cuando les daba miedo y les dice, la paz sea con ustedes, ese shalom, ¿no? Les da ánimo, y fíjense ahí, lo que veíamos ahí, se asustan, estaban despavoridos, pensaban ver un fantasma, o sea, están los pobres ahí que no los calienta ni el sol, y entonces un poco el reproche de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué ese espanto? Ya que vienen esas dudas, sería lo que nos diría a todos, ¿verdad? Sí. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, pálpenme, mírenme, un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y entonces les pregunta si tienen algo de comer y le dan, ¿se acuerdan? Ese trozo de pescado asado, lo tomó, se lo comió y les dice, eso significaban mis palabras cuando les dije, estando todavía con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y entonces les relata que el asunto del sufrimiento pues tiene que ver con un compromiso serio de Jesús. Y después de eso viene el relato de la ascensión, que es muy bonito, cuando lo lleva a las inmediaciones de Betania, el lugar del chiqueo. ¿verdad? En las inmediaciones de Betania, levanta las manos, los bendice, y luego, mientras los bendecía, se separó de ellos y lo llevaron al cielo. Y ellos se postraron ante él y volvieron a Jerusalén, la que ya decíamos, Jerusalén, llenos de alegría, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Con eso termina el Evangelio de Lucas. O sea, no se acaba en la crucifixión, se acaba en esto. Se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Jerusalén que les daba miedo, ahora regresan a Jerusalén llenos de alegría y estaban continuamente en el templo y obviamente sirviendo a los demás, bendiciendo a Dios. Ya rompieron el miedo. Ahí están, pues todavía en este proceso que ya el Hechos de los Apóstoles nos van a explicar qué continuó después, ¿no? Pues aquí tenemos este relato, ¿no? Así. Maravilloso. Pregunta, Heriberto, porque ya nos quedan poquitos minutos, pero creo que es importante resaltar esto. En Lucas esa mención de cuando Jesús se dirige a María y a Juan y le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y si es así que sí, ¿no? Es en el Evangelio de Juan. Es en Juan. Sí. Ok. Sí. Y bueno, entonces no nos metemos en ese punto, lo dejamos para después, que seguramente tendremos más que hablar contigo. Sí. Pero
¿qué nos puedes decir en el sentido de por qué resaltar más la resurrección en sí que la muerte de cruz? Porque nos quedamos como detenidos ante el dolor, ante el sufrimiento, nos sentimos culpables incluso, en ese sentido de su muerte de cruz, pero no nos vamos a la alegría de que ya ha resucitado y está entre nosotros. Bueno, los primeros cristianos, los primeros en realidad no tenían cruces. O sea, los primeros cristianos, pues, era un poco raro, es como si tú trajeras ahora una sillita eléctrica o algo así, pues no, ¿verdad? Una inyección letal, pues no. Los primeros cristianos tenían símbolos de otro tipo, teníamos el pez, ¿no? El ictus, que también tenía que ver con un acrónimo, ¿verdad? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Particularmente el pez era el símbolo, o el camino, así se llamaba, el camino, ¿no? Toda la imagen, el símbolo era eso, el camino, que en Hechos de los Apóstoles va a aparecer. El asunto de la cruz es posterior, ¿eh? O sea, no es en los primeros cristianos. El símbolo de la cruz va a aparecer particularmente, digamos, en la fusión del cristianismo con el Imperio Romano. Si recordamos el caso de Constantino, lo primero que se dice es que ve la imagen de la cruz, que está hay una batalla, y entonces ve la cruz y dice, con este signo vencerás, ¿no? Y que la mamá, de hecho, se dedicó a Santa Elena, ¿no? Fue esa Santa Elena de la Cruz, ¿no? Santa Elena se dedicó a buscar la cruz de Jesús. Ahí es cuando vuelve a tener, fíjese, siglo tercero, ¿no? Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Los primeros cristianos, obviamente, pues la experiencia que pone aquí Lucas, es la experiencia de la resurrección. Esa es la que les da la fortaleza y la fuerza. Obviamente, cuando van formando a los nuevos discípulos, pues lo primero que les van a platicar justo es este relato, el de la pasión, resurrección, ascensión, en el caso de Lucas, pues para explicar quién es Jesús. Y luego, en realidad, la primera pregunta fue cómo murió, ¿ah? Y luego, pues, ¿qué hizo para que lo mataran? Y luego fue, ¿y cómo era de niño? O sea, fue en ese proceso, digamos, como de adelante o de atrás para adelante, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero lo central para los primeros cristianos era la experiencia de la resurrección. Por eso, en su momento, por ejemplo, uno de los discípulos más importantes, Pablo, va a decir, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. O sea, ese es el centro, la experiencia de la resurrección, no tanto o sea, sí la muerte, pero la muerte en el sentido de cómo murió como un valiente, como quien se compromete hasta el final. La muerte como en la expresión máxima de quien no le sacó la vuelta y mantiene el amor y el servicio hasta el final, pero es recompensado, o sea, es el Padre el que lo resucita para decir que esa forma de vida vale la pena. Por eso no es quedarse solo en la cruz, sino en toda la vida y luego lo que significa de valioso, la validación de esa forma de vida de amor y servicio. Sí, cierto. Entonces, pues bueno, amigas y amigas, espero que esta explicación, esta interpretación que Heriberto Vega nos hace desde su experiencia teológica, mística, de lo que es el Evangelio de Lucas, sea de muchísima utilidad, nos dé claridad, nos dé luz para entender todas estas situaciones y pues el contexto que tuvo esta pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y finalmente un punto que no quiero despedirme esta noche sin tratarlo, Heriberto, ya para terminar esta reflexión de hoy, sería sobre qué significado tuvo esta pasión, muerte y resurrección. Ya nos dices que es el servicio, es el amor. Incluye también la salvación del hombre y la mujer, de la humanidad ante pues esta mancha, como se menciona dentro del catolicismo, esta mancha que fue el pecado original y a través de ese derramamiento de sangre que tuvo Jesús, que fue la crucifixión, nos salvó, nos liberó
nos volvió a acercar a Él y a su Padre amoroso. Bueno, sí, ahora es lo que decía hace rato. Jesús rompe de alguna manera con ese molde porque él no se acerca, que era un poco la idea, ¿no? Se acerca al puro, sino se acerca al impuro. Se acerca al que es marginado. Por eso nuestra tarea sería acercarnos pues a esos marginados del mundo, a esos crucificados del mundo. O sea, yo ahí diría, ese es el asunto de la cruz. O sea, no es la cruz de Jesús, sino cómo esa cruz de Jesús está presente ahora. ¿A quiénes estamos crucificando ahora? Los pueblos que son desplazados, que son marginados, que son asesinados. Esos son los crucificados del mundo con los que debemos ser. Ese es Jesús. Eso es lo que los primeros cristianos entendían. Es ese Jesús, es con ese con el que tenemos que comprometernos y acompañar para su resurrección, para mejorar sus condiciones de vida. No solo para estar ahí como contemplando, no, Señor, es para cambiar. O sea, toda esta idea de la resurrección es transformar, ¿no? Las cosas, que no tenga, eso es lo que existe, no tiene la última palabra la muerte. No tiene la última palabra la crucifixión. Lo que tiene la última palabra es la palabra del Padre, que es Sí, el que resucita. Y sí, ese es el gran compromiso. Y ahora eso hay que hacerlo con valentía, decían los antiguos cristianos, parresía, ¿no? O sea, voluntad firme de salir adelante, de comprometerse y de estar dispuesto a arriesgar la vida por el compromiso con ese pobre, con ese crucificado y al mismo tiempo que sea un gozo. Si claro. lo haces con sufrimiento, pues entonces mejor busca otra cosa, ¿no? Si estás, Exacto, descubres el amor del Padre y ese es el que te mueve, esa es la inspiración del Espíritu Santo. claro, claro. Claro, qué bueno que lo mencionas, es decir, para no sentirnos así. Y el hecho de que, bueno, estas fechas se hayan instituido como fechas también de descanso, hay también toda una polémica religiosa en el sentido de que estos son días de guardar, son días de reflexión, son días de pensar sobre esta pasión, muerte y resurrección, aunque pues laboralmente muchos descansan estas fechas. ¿Qué les dirías tú a la gente que nos escuche y que nos vea en este sentido? Es decir, alternar ambas cosas, si están pues en sus pocas vacaciones que tienen para descansar, pero también reflexionar cómo vivir de la mejor manera estos momentos. Pues ojalá el espacio, si alguien está en la playa, lo que sea, pues también se dé el espacio de reflexionar, ¿no? Sobre su propia vida y la vida que estamos construyendo todos nosotros. Pues eso en este ya, pues México tenemos muchas cosas que pensar y muchas cosas que hacer y Sí, comprometernos. Entonces, si el espacio de la vacación, de la playa, del bosque, lo que sea, pues ayuda, pues darle también un tiempo a eso, ¿no? Y los que están en estos tiempos de guardar, bueno, pues participar, las liturgias ayudan para poder reflexionar, las liturgias desde el lavatorio, bueno, la celebración de la Santa Cena o del Jueves Santo, del Viernes Santo, la vigilia pascual, la misa de resurrección, pues son momentos importantes como para darnos el tiempo de reflexionar que a veces no nos los damos. O sea, verlo uh-huh, más como un regalo y como una sí, posibilidad de nutrirnos y de salir fortalecidos, ¿no? Que también eso nos hace bien. así es. Entonces, pues ahora sí, amigas y amigos, pues aprovechar esta oportunidad, este tiempo, este momento. Si estamos de vacaciones, si salimos a algún lado, estamos en casa, aprovechar estos momentos de reflexión, no desde la culpa, sino del gozo, de lo que Jesús hizo por el mundo, por la humanidad. Y el ejemplo para aquellos que quizás no practiquen el catolicismo, pero como un maestro, un profeta digno de seguir, de admirar, y toda esa enseñanza que nos deja, al final de cuentas, esto que me llama la atención, que el propio Heriberto ha repetido en un par de ocasiones, que es, no se juntaba con los grandes, con los poderosos, se juntaba con los pequeños, con los pecadores, con los que eran, pues ahora sí, hechos a un lado, pero para ayudarlos y hablaba, o sea, me encanta cómo resumes esto, amor y servicio, que ese es el ejemplo que nos deja ahora sí de manera patente y que pues es la invitación,
que nos llega a todos nosotros, seguir ese ejemplo. Y bueno, no, a lo mejor en estos tiempos no hay grado de estar en la cruz, pero hacerlo desde nuestra manera, desde nuestra trinchera, por ejemplo, Heriberto, a través de FM4 Paso Libre, a lo mejor usted en su grupo religioso, a lo mejor en su grupo voluntario, a lo mejor apoyando a personas que tocan a su puerta, o a quien pide el limón en la calle, no sé, desde alguna manera ese crucificado, como dice Heriberto, que está ahí y que necesita de nosotros. Entonces, pues Heriberto, te agradezco muchísimo. Permíteme leer rápidamente, porque ya el tiempo nos mata despedirnos, los mensajes de nuestros amigas y amigos. Daniel Cruz, saludos para Viendo lo Divino, nos escucha por primera vez en Santa Tere. Muchas gracias, Daniel, y espero que no sea la primera vez, que sea la primera, pero de muchas. Josefina Sánchez, saludos a esta servidora y a nuestro Heriberto que escuchan el programa, participa por el libro. Es la primera vez que nos sigue de igual manera, Josefina, que sea la primera, esperamos, de muchas ocasiones. José Eduardo Flores, saludos para el programa, felicita a Nacho Heriberto Vega y a su servidora, gracias. Estela Terán, saludos de la Colonia Constitución, saludos a Viendo lo Divino, participa por el libro, un gran programa de hoy, saludos a nuestro Heriberto, gracias. También Marcos Antonio Contreras González, Marcos Antonio, un gustazo de saludarte, dice, saludos, gracias, qué tema tan bueno, y dice, Jesús siempre dio su lugar de dignidad a la mujer, así están, así, lo que comentábamos, que mujeres fueron las primeras en verlo resucitado, y también tenía un grupo importante de mujeres que lo seguían. Rocío Liliana Hernández Vázquez, excelente programa, saludos y felicitaciones a los dos, hermosas enseñanzas de nuestro Jesús, amor y servicio. Así es, que en nuestra vida, reitero, aprovechando el mensaje de Rocío Liliana Hernández, gracias, que ojalá que nuestra vida, de alguna manera u otra, se ve impregnada de estas dos frases que yo las convertiría, si me lo permiten, en verbo, amor y servicio. De alguna manera u otra, a nuestros familiares más cercanos para comenzar en nuestro hogar y no se diga con las personas en la calle. Entonces, pues Heriberto, ¿alguna conclusión para despedirnos? Pues eso, amor y servicio, ¿verdad? O sea, ahí tenemos todo un proyecto de vida en cualquier circunstancia y en el lugar donde nos sintamos más cómodos, cada quien, ¿no? Con la causa desde la cual quieran hacer el trabajo que tenemos mucho. Así es, muchísimo que hacer. Y la verdad, sí, ahorita en estos tiempos hay mucha tela de donde cortar, no queramos resolverle la vida y el mundo a todos, porque también no va por ahí, pero en lo poquito que podamos y desde nuestra parte y en lo corto en lo que podamos, aunque sea una sola persona, eso se nos toma en cuenta a nosotros por parte de Dios, de la divinidad, del universo, como usted le guste decir. Quiero mencionar que este libro tan maravilloso, Cuando la música le canta a Dios, que incluye el CD con 20 obras, maestros de música sacra y religiosa de Occidente, de Sergio Padilla Moreno, a quien saludamos muchísimo y espero, Heriberto, si por ahí tienes la oportunidad de saludarlo, que me lo saludes, por favor, con un gusto enorme. Se lo va a llevar Josefina Sánchez, que nos mandó saludos. Participas, Josefina, que lo ganaste ya. Por favor, recógelo la próxima semana, hasta la próxima semana, o sea, no va a estar disponible Guanatos, tengo entendido, más que mañana, y de ahí hasta el próximo martes. Entonces, puedes ponerte de acuerdo previamente con nuestro querido Israel Trejo y Rosa Hernández, a quienes damos las gracias también por las facilidades de este programa, a 33 17 28 01 13, Josefina Sánchez, 33 17 28 01 13, para que recojas tú el libro con tu CD y lo puedas disfrutar tanto en la lectura como escuchando el disco. Pues ahora sí, agradezco muchísimo y pues que tengan todos una excelente noche, y si estamos viviendo estas fechas de los días santos, que los vivamos desde otra manera, otra perspectiva, de más amor y servicio, y menos desde el miedo, desde la culpa, sino desde esta perspectiva tan amorosa. Heriberto, muchísimas gracias, una excelente noche. Gracias, buenas noches, saludos.
Gracias. Y también un saludo día, tardes, noches a quienes nos escuchan y nos ven de manera diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM, de Viviendo lo Divino y también por iVoox. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.